Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. María Teresa Ramírez Uribe, escritora, formada en el taller de escritores de Manuel Mejía Vallejo en la Biblioteca Pública Piloto, y en literatura un diplomado en la Academia Cultural Yurupari, Medellín. Ha publicado 2 novelas, Los Pasos del Exilio, y un libro de cuentos para vaciar el crepúsculo. También el libro o los ensayos autobiográficos o biografías de Rocío Vélez de Piedrahíta, Vida y Obra, anclada en la palabra, y del libro que vamos a tratar alrededor de esa misma tarea que realizas, de biografías como Hombre Pacho alrededor de Francisco Maturana, y otro libro, La firma de Jota. Vamos a tratar alrededor del libro que hiciste sobre Olga Elena Matei y que titulaste Con permiso, una autobiografía autorizada, una biografía autorizada. Entonces vamos a tratar sobre ese libro Con permiso de Olga Elena Matei. En tu formación, María Teresa, y cuando hablo de formación es de tu manera de inquirir, de realizarte en tu tarea como escritora, si podrías hablarnos un poco alrededor de cómo comienza ese interés, esa intención tuya de ser escritora. ¿Cómo es esto y cómo se dio inicialmente para después hablar de esas mujeres que has biografiado? Gracias. No voy a decir hace cuántos años, pero estaba en el colegio, en primaria yo creo, y yo odiaba las matemáticas. Cuando había clase de matemáticas, yo hacía cuentos. Entonces yo creo que ahí nació la inspiración o la vocación, creo yo. Pero además, pienso que también puede venir por sangre, porque yo soy tataranieta de Juan José Botero, el autor de la novela Lejos del Nido. Entonces pienso que la genética también puede haber tenido algo que ver. En ese mismo sentido de la decisión, la perspectiva, ¿te proponías ciertas realizaciones, desarrollos en ese mismo momento, o eso fue haciendo una construcción en ti de la necesidad también entonces de mostrar, publicar lo que estabas haciendo? Yo ya estaba casada, sí, y empecé en el taller de Manuel Mejía Vallejo. Estuve durante 9 años en el taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto. El maestro decía: a uno nunca lo gradúan de escritor, ustedes siempre van a ser unos aprendices. Y así me considero todavía creo que soy un aprendiz, pero gracias a Dios, pues, no sé, la inspiración me llega. Y nos habíamos ido a vivir a España en el año 89 con mi familia, después de ese año duro, tremendo, de una violencia tremenda que había aquí en la ciudad de Medellín. No quisiera recordar pues todo eso porque fue muy doloroso para todos. Y en España empecé a participar en unos concursos también. Y allí nació tal vez esa novela Los Pasos del Exilio, que la presenté a la beca de la alcaldía de la ciudad de Medellín en el año 2007, y tuve también el honor muy grande de que tú me la presentaras en la fiesta del libro. Sí. Esa novela salió en el año 2008 exactamente, fue mi primera novela. 2008. 2008. Ya tenemos rato en esta vida. Antes de 2008 también sí habíamos conectado como en tareas de estas que hacemos entre todos, como una comunidad que se forma, esos constructos que hacemos de comunidad tan esenciales a nuestro medio. Así es. Quisiera entonces que con esta intervención que has hecho pudiéramos hablar entonces con permiso. ¿Cómo comenzaste esa tarea de Con permiso? ¿Qué te había causado inicialmente haber hecho el libro sobre Rocío Vélez de Piedrahíta y qué te llevó después de antes de Pacho Maturana, y por qué entonces Olga Elena Matei? ¿Cómo se dio esta relación con ella y cómo comenzó a estructurarse ese libro en tu cabeza?
Tengo que aclarar una cosa. El primer libro, la primera biografía fue Hombre Pacho, que es la biografía de Pacho Maturana. Luego siguió una novela, porque yo quedo tan agotada de la biografía que después hago una obra de ficción. Excelente. Entonces, bueno, ya había terminado otra novela que está en Amazon en este momento, que se llama Salma, que es la historia de una mujer transgénero, y decidí hacer otra biografía. Yo había pasado a la alcaldía de Medellín el proyecto de hacer las biografías de 3 mujeres emblemáticas de Medellín, que eran Dora Ramírez, Olga Elena Matei y Rocío Vélez de Piedrahíta. Solo alcanzó a salir la primera, la de Rocío Vélez de Piedrahíta, pero yo seguí trabajando, no, yo trabajaba en simultáneo las 3 biografías porque eran mujeres de cierta edad que también arriesgaba que de pronto en algún momento me pudieran faltar. Entonces a las 3 las entrevistaba al tiempo. Salió la de Rocío Vélez de Piedrahíta y seguí trabajando en la de Olga Elena Matei, que me llevó 18 años. Teníamos con Olga Elena el pacto de hacerlo de noche, las entrevistas, porque Olga Elena era una mujer noctámbula, ella dormía de día y trabajaba de noche en su poesía y todo eso. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Tenía que ser por Skype, porque yo no me podía desplazar a la casa de Olga Elena y pasar toda la noche con ella. Entonces yo del computador grababa todos esos cassettes donde ella me iba contando su vida, paso a paso, cómo nació el apellido Matei, sus ancestros, porque ella nació en Puerto Rico, pero es nacionalizada colombiana, porque su madre, Olga Echavarría, es antioqueña. Entonces ella empezaba a contarme, yo grababa, y bueno, tengo muchos cassettes grabados con ella que los guardo como un tesoro. Y empecé a escribir la biografía. Al tiempo que iba grabando, iba escribiendo. De un momento a otro, Olga Elena un día me dijo: quiero que lo que te voy a contar a continuación quede en mi biografía. Es una cosa muy grave, muy seria, pero quiero que quede. Y empezó a narrarme episodios dolorosísimos de su vida matrimonial. Ella estaba casada con el pintor y escultor Justo Arosemena Lacayo. Él ya murió. Tenían un matrimonio que, a la vista de la sociedad de Medellín, era el matrimonio perfecto. Ella era una diva, era una mujer exitosísima en poesía, además era muy hermosa. La gente la llamaba la doble de Elizabeth Taylor, y es que tenía un gran parecido con Elizabeth Taylor. Si ustedes miran la carátula del libro, ella tiene un gran parecido. Y él, por supuesto, era un pintor, había venido de Panamá, invitado a una bienal, a la primera bienal que se hizo en Medellín. Era exitosísimo, su obra había sido galardonada en Panamá, en Nueva York, en Madrid. O sea, era un superhombre. Además tenía un don de gentes, tocaba guitarra, hacía poesía. No, era la pareja perfecta. Sí. Pero nadie sabía lo que pasaba puertas adentro. Wow. Y ella empezó a contarme todos esos episodios. Entonces yo empecé a construir la biografía con los poemas de Olga Elena, porque la biografía era para exaltar la obra de Olga Elena Matei. Pero al tiempo yo vi que dentro de esa poesía había una profunda soledad, una profunda desazón, una búsqueda del amor, y entonces traté de combinar la belleza de su poesía también con esa parte dolorosa y traumática de su vida matrimonial. Yo le concedo, como lo acabas de decir, en la estructura, el desarrollo de Con Permiso, una relevancia y una trascendencia nueva en la biografía, o lo sentí así, es la inclusión de los poemas. Tú lo hablaste, ¿en qué momento decides incluir esos poemas? ¿Qué relevancia le das y qué trascendencia buscaste proyectar? Sí, exactamente eso. En cada episodio de la vida de ella hay un poema que se adapta a su vida. No, entonces eso me quedaba perfecto. Pero además la vida de ella tenía muchos aspectos interesantes, porque ella fue una viajera incansable, una mujer de una gran cultura.
Y cuando se separó de Justo Arosemena, que la sociedad de Medellín no le perdonó, Jamás, en esa nunca. época, en los años 70, Nunca, sí. que una mujer dejara a su marido con 4 hijos, ella se fue para Europa y se estuvo 6 meses en Europa, viajando, viendo museos, estudiando arte, también escribía poesía. Entonces ahí está ese periplo también de sus viajes, que es muy interesante. Total. O sea que el libro es apasionante en todos los sentidos, porque son revelaciones que nadie conocía. Y Olga Elena tenía una voz muy propia para la poesía, una voz que destacaba en ese medio, como lo digo yo, a veces hostil y machista, que no admitía sí. que las mujeres, por ejemplo, escribieran poesía erótica. Ella lo hizo. Esa es otra cosa, que ella escribía poesía erótica. Eso también era muy mal visto en la sociedad de Medellín. ¿Cómo se te dio el fenómeno de los testimonios de la vida? Tenemos un relato primero, que es el relato testimonio de Olga Elena Matei. Tenemos otro relato que es el relato de quienes la conocieron. Tú recurriste a testimonios de otras personas que te hablaran sobre ella, fuera de la adenda que hay al terminar el libro sobre los testimonios de escritores, ensayistas e historiadores alrededor de la vida y la obra de Olga Elena Matei. ¿Cómo fueron esos testimonios y cómo los fuiste recaudando y qué ibas encontrando en ellos de coincidencia, de no coincidencia? ¿Cómo se dio este fenómeno, María Teresa? Bueno, yo digo que a veces en los libros a uno se le aparecen las cosas. La gente me llamaba y me decía, vea, yo conozco, usted no ha visto lo que escribió Héctor Abad sobre Olga Elena el día de su primera muerte. Y yo, pues no lo conozco, te lo voy a mandar. Y así me iban apareciendo testimonios más actuales, pero ella también me dio una lista de escritores y de personajes muy ilustres de la literatura actual y universal, que habían opinado sobre sus poemas, que eso todo está condensado en el libro. De manera que, no, pues es que eso se va dando y gracias a Dios que el libro quedó compacto en ese sentido también. ¿Cómo hiciste para ordenar los capítulos, la vida, este trayecto de vida a muerte del que hablamos ahora, o de la vida todavía de Olga Elena Matei? Pues Olga Elena Matei vive. ¿Cómo se fue dando también esto? ¿Qué después de terminado el libro te dice Olga Elena Matei? Entonces, quiero saber cómo estructuraste ese libro desde esa perspectiva de vida-muerte, ¿cierto? Cómo comienza y cómo es la muerte de Olga Elena Matei en el libro, ¿cierto? Porque cuando terminas el libro, ella muere ahí para mí, ¿cierto? O sea, lo que continúa de su vida ahora podría ser otro libro alrededor de ella. Sí. Bueno, no, es que había tanto material. Exacto. Tanto material, es que tú no te imaginas. Es que los cassettes son cada uno de 60 minutos y tengo por lo menos 50 cassettes con la voz de ella, con los testimonios, con las lloradas, porque también llorábamos. En medio de esas entrevistas ella lloraba y yo también. Bueno, yo sí quiero contarles que el libro tuvo una pausa grande, porque llegó la pandemia. Entonces Olga Elena se me desapareció y yo intentaba llamarla y no me la pasaban al teléfono. Entonces empecé a sospechar, porque yo le había llevado el libro a ella para que ella fuera revisando lo que yo ya llevaba escrito. Se lo había llevado en hojas de computador. Y de buenas a primeras no me la volvieron a pasar al teléfono. Y yo dije, aquí está pasando algo. Estábamos en el año 2023 y yo iba a hacer un viaje a España con mi hija Catalina y me iba a demorar unos meses en España. Entonces, tuve en cuenta que ella iba a cumplir años al mes siguiente de mi viaje y dije, no, yo tengo que ir donde Olga Elena. Este es el momento. Tengo que ir donde Olga Elena, tengo que ir a saludarla y le voy a llevar un pedacito de mi libro, otra vez para leérselo. Yo ya sabía por otras voces que me habían contado que ella estaba un poquito enferma, un poquito retraída.
Entonces decidí hacerle la visita. En ese momento de la visita percibí que sí había un veto hacia mi persona, de parte de la familia. Yo fui con mi hija y ella nos recibió en su cama. A veces entendía lo que yo le estaba leyendo, me decía, eso lo escribí yo, porque yo leía de sus poemas. Entonces creo que la familia pensó que yo estaba utilizando como esa nube que había en su cabeza para aprovecharme de ella y hacer la biografía, lo cual no era cierto. Cuando ella me empezó a narrar los episodios difíciles de su vida matrimonial, yo había hecho un contrato con ella, donde ella se responsabilizaba de todo lo que me estaba contando. Entonces yo estaba blindada por todos lados, ¿cierto? Ese día fuimos y su hija, Jimena, quería que yo le leyera más y más y más. Primero me había dicho que yo no podía ir sino media hora, que porque la mamá estaba muy enferma. Y cuando yo empecé a leerle, ella me dijo, no, tú te vas a quedar a almorzar aquí. Tú te quedas a almorzar aquí para que le siga leyendo a mi mamá. Yo le dije, no, yo no puedo, tengo muchas diligencias que hacer y tengo un viaje pendiente y yo no me puedo quedar. A raíz de esa visita yo noté que había contra mí una especie de barrera y que ellos seguramente habían leído parte de lo que yo ya había escrito y por eso me estaban poniendo ese veto. Creo yo que fue por eso. Bueno, la cosa se quedó así. Cuando yo llegué de mi viaje, hablé con el editor del CES y le conté sobre mi biografía, le conté lo que había detrás de la biografía. Roger Sánchez se llama el editor y me dijo, listo, me interesa ese libro. Lo hacemos. Me interesa ese libro. Qué bien. Entonces el CES se la jugó por mí. Sacamos un libro que quedó muy hermoso. Muy bien presentado. Sí. Como editorial, pues tengo que darle los agradecimientos al CES y a Roger, pero faltaban 4 días para yo lanzar el libro. La misma semana, cuando me llamaron del CES y me dijeron, aquí vino un miembro de la familia y ese libro no puede salir. Ellos dicen que es que usted no está autorizada. Yo les dije, yo sí estoy autorizada, ustedes saben que yo tengo un contrato. No, pero es que ellos dicen que usted no consultó con la familia. Les dije, no, es que yo no tenía que consultarle con la familia, es que es la biografía de ella. Yo estoy escribiendo lo que ella me está contando. De todas maneras, la familia estaba resentida conmigo, sabía, ya tenían la certeza de que yo iba a contar esas intimidades porque lo habían leído. Y trataron de detenerlo de todas las maneras, de todas las formas. Pusieron un derecho de petición, pusieron una tutela, yo estaba blindada, como te digo, mi abogada Laura Restrepo defendió pues mi derecho a la libertad de expresión. Y lo último que hicieron, hasta el último momento, el día de la presentación en el CES, fue alegar que la firma de Olga Elena no era auténtica. Tuve que conseguir a un experto grafólogo, el señor Luis Fernando Aguirre, sí, que se clavó, perdón la expresión, un fin de semana completo para estudiar todos los documentos que yo había firmado con anterioridad y certificar que la firma de Olga Elena era auténtica. Entonces, con ese último dictamen no hubo nada más que hacer. Se resolvió todo. Nos presentamos en el CES, hubo un auditorio maravilloso, la presentación quedó súper bonita y bueno, esa es la historia. Esta es una historia entonces de lo que el testimonio o los testimonios pueden causar en el sentido de la verdad de una vida, y cuando se vive con una verdad, esa verdad se debe relatar y esa verdad se debe narrar con todo lo que Emmanuel Levinas decía hermosamente, la sinceridad del decir.
tú encontraste una sinceridad de decirlo en tu libro y la verdad de la vida de Olga Elena Matei. ¿Qué es lo que más te realiza en este momento el haber hecho este constructo de este libro tan necesario, tan esencial al arte, a la literatura, a la filosofía de la vida, si podemos hablar así? Primero, brindarle el homenaje a ella como mujer, como poeta, como el lustre y la gloria que le ha dado las letras antioqueñas, porque Olga Elena es una mujer, pues, yo no diría que no hay calificación pues para ella. Eso es lo primero. Sí. Quedo muy satisfecha con eso. Y lo segundo, que yo me realizo también haciendo biografías. Y las 3 biografías que he hecho han sido de personajes vivos y las 3 han sido autorizadas. Entonces, 3 personajes distintísimos, pues Olga Elena Matei con Pacho Maturana no tiene nada que ver. Entonces creo que sí, exactamente. Bueno, o la poesía del deporte. Y sí, porque Pacho dijo una vez. ¿Qué dijo Pacho? Pacho dijo una vez, ¿qué sería del mundo si no existiera el fútbol? Es que el fútbol es un poema también. Y en esa autorrealización, María Teresa, haciendo la biografía, ¿qué vas haciendo tú de tu biografía entonces también, de ese yo tuyo? ¿Cómo se va autobiografiando en las biografías que haces? No, yo hasta ahora no he pensado en yo la siento mía. que ella la tiene, yo siento que la tiene escrita. No, hay muchos personajes interesantes y maravillosos para uno escribir sobre ellos. Sí. Y también me gusta mucho el tema de la novela, me encanta escribir novela. Entonces, yo creo que ahí estoy realizada en esas dos vertientes de la literatura. ¿Necesitaste para montar esta estructura también recurrir a otras biografías? Ya había realizado entonces, como nos decías hace un momento, la de Rocío Vélez de Piedrahíta, y está en borrador la de Dora Ramírez. Paréntesis, la necesitamos. Cierro el paréntesis. ¿Podrías decirnos como en qué basamento o apoyo biográfico, qué biografías lees, cuáles son las que más te han interesado y de las que has podido entonces extraer también esa formación para vaciarla en tus biografías? A ver, ¿qué biografías he leído yo? Así bien interesantes. Churchill, Carlomagno. Sí. No, muchas. Pero cada escritor o cada biógrafo tiene su estilo, ¿cierto? Por ejemplo, la de Pacho no se parece en nada a la de Olga Elena. No, para nada. En nada. Entonces, y la de Rocío tampoco. No. Hay personajes que son muy fáciles de entrevistar porque son muy abiertos y hay otros que son muy estrictos y y conservan y tratan de ocultar también su intimidad, pues con todo el derecho. Sí. Entonces, cada uno tiene sus matices que uno tiene que saber explorar, pero en realidad no me ha sido difícil pues ninguna de ellas, con todas he quedado bien. Incluso la de Rocío, que es un libro un poquito más pequeño, la de Rocío no es un libro muy íntimo, es más que todo basado en su obra y en sus experiencias literarias. Y lo que hizo ella, por ejemplo, cuando Belisario Betancur la llamó para que fuera partícipe en el proceso de paz que se estaba elaborando en ese momento con la guerrilla, con la guerrilla de las FARC. Entonces el de Rocío es más anecdótico, ¿sí? Sí, lo sé. El de Pacho es mucho de fútbol, mucho de los amigos, mucho de sus experiencias como director técnico y es lleno de anécdotas también. Y el de Olga Elena, ya lo he dicho antes, es un libro muy íntimo, muy íntimo. Entonces mira que son 3 biografías y todas 3 muy diferentes. La novela, el cuento. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo también es cuando escribes la novela o estás escribiendo cuento, cambia un poco la metódica, la estructura, la manera, o no es tanto cuando también estás haciendo biografías?
Totalmente diferente. Bien. ¿Por qué? ¿Cómo? Totalmente diferente. Yo para la novela no necesito inspiración. Pues, o sea, sí la necesito, pero es que me llega. A ver, la novela es un género que me apasiona. Ya tengo en este momento 4 novelas. Me gusta muchísimo. Y mira, te voy a contar una infidencia. Hace algún tiempo yo hice un curso con el escritor Jorge Alberto Naranjo, que también nos hablaba de la construcción de la novela. Sí. Y yo me metí en ese curso y yo veía que él hacía como un croquis y una cosa y ponía por allá los participantes, el protagonista a un lado y los participantes al otro lado, y no sé qué, y eso tenía un cuadro sinóptico muy complejo, y a mí eso no se me ocurre, a mí me va llegando, yo no hago nada, simplemente me llega, sí. Yo la novela la tengo ahí en la cabeza, y me llega, y voy hilvanando. Eso sí, tengo mucho cuidado que las novelas sean de mucho suspenso. Oh, bien. Desde el primer capítulo el lector queda ahí atrapado. Y ese yo creo que es el ganchito perfecto para que me lean con agrado. Y el cuento, cuando dices, por ejemplo, que el cuento es como un knockout, que da de un totazo, podríamos hablar así bruscamente, y se hace. ¿Cómo es con el cuento? ¿Cómo te va entonces en esa técnica del cuento? Cuando termino de escribir una novela o una biografía, que son libros que son más demandantes, porque son de más trabajo, de más seso, tengo que descansar. Entonces ahí escribo el cuento. Ahí se me vienen los cuentos y escribo cuentos de muchas clases. Me gusta mucho el cuento también. Hay un librito de cuentos mío que está Cuentos para vaciar el crepúsculo. Se llama Cuentos para vaciar el crepúsculo, donde hay cuentos de todas clases, tristes, alegres, graciosos, bueno, de todo. Una visión de tu tarea, ¿cómo la consideras? ¿Cómo te autodefinirías como escritora, como personaje, como biógrafa? Como un aprendiz. Todavía sigo aprendiendo. Hay gente que me enseña, mira, tenemos un grupo de escritoras que nos autoproclamamos 9 de 9, porque somos 9 escritoras. Y nos reunimos todos los jueves virtualmente. Ahí nos evaluamos todas, cada una presenta su texto y las otras hacemos aportes que enriquezcan el texto o sugerencias, con mucho respeto, con mucho cariño, y si vieras todo lo que he aprendido de ellas. Wow, cada una hace un aporte maravilloso. 2 de ellas se van a presentar ahora en la fiesta del libro. Se llaman Malala y ahí se me fue la otra, y Carmen Piedrahíta. Malala y Carmen, creo que es. Maravillosa esa contribución. No, Malala y Patricia, sí, y Patricia Escobar. ¿Y el grupo cómo se llama, María Teresa? ¿O no tiene nombre? ¿O no se autodenominan nombre. Todavía? Las amigas escritoras. Las amigas escritoras. Maravilloso esa tarea de contribuir cada vez con más constancia, con más estructura y con más visión del mundo, del arte y de la cultura. María Teresa Ramírez Uribe en Los Vasos Comunicantes. A María Teresa agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación que le formulamos para tratar con ella alrededor de este interesantísimo libro que hiciste alrededor de Olga Elena Matei, con permiso. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a ti, Oscar Jairo. Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.